Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes Dr. Tiro y que ronque en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana. Hoy les hablaré a ustedes sobre por qué muchos países en este momento están librando una guerra contra los Estados Unidos, y para eso vamos a dividir la charla en cuatro partes. La primera parte comprende en el entender por qué Estados Unidos se ha ido a una guerra que podríamos decir de abastecimiento de materias primas. El fundamento de la guerra entre países como Rusia, Cuba, Nicaragua, Venezuela, Afganistán, Irak, Siria, Yemen, China, Corea del Norte y ahora México y Argentina se están librando contra los Estados Unidos y sus aliados por los siguientes factores. El primer factor que hoy analizaremos es el precio y abastecimiento de materias primas. El precio de las materias primas es bajo porque ahora las máquinas permiten una sobreexplotación de los recursos naturales y las materias primas se agotan rápidamente, como los minerales y el petróleo, o requieren de áreas de pastoreo y cultivos que afectan la biodiversidad, producen contaminación por pesticidas, fertilizantes o incluso por residuos orgánicos de animales domésticos como la deposición del ganado. Esto lo pagan los países pobres, y en la medida en que se agostan su capacidad productiva o la oferta del mercado, sea porque se incrementan, se producen entonces bruscos cambios en los ingresos y gastos y en los esfuerzos de la población con los llamados booms o tiempos de bonanza, a los que suceden tiempos de vacas flacas que se traducen en inestabilidad política y social, como lo que vive América Latina en este momento. La sobreexplotación de recursos naturales en todos los países con más desarrollo tecnológico compiten por los mismos recursos, por lo que ha puesto en territorios en disputa a Estados Unidos con China, que buscan recursos. Rusia, con su enorme superficie, tiene un exceso y despierta la codicia de compañías transnacionales y gobiernos que inclusive discuten y traman cómo dividirla. Y Europa, que tiene una sociedad que ha evolucionado de imperios explotadores a países explotadores de recursos naturales, se van sumando a los llamados dragones asiáticos como India y más países del sudeste de Asia, que pasan de una etapa de grandes productores de materias primas a grandes consumidores de materias primas. Los malos precios de las materias primas o los precios muy inestables, como en el caso del petróleo, son el punto de partida de la próxima guerra mundial contra Estados Unidos y sus aliados, porque los países productores y sus poblaciones ahora tienen muchas más necesidades creadas por el desarrollo, y la población pobre, que no tiene para comer ni techo seguro para dormir, acceso al agua o a la electricidad, a las comunicaciones, al transporte, a la salud, a la educación, se suman ahora a la población pobre porque no está satisfecha con lo que tiene y que se siente pobre en comparación con los nuevos y viejos ricos que ahora ya no tienen millones, sino miles de millones de dólares. Esta población con pobreza real o pobreza comparada dispone al momento del uso de los medios de comunicación, de transporte, de vías, de bienes y servicios, de ciudades, de calles, de carreteras, de locales comerciales, etcétera, a los que puede golpear dentro de cada uno de los países para desestabilizar a los gobiernos que están sirviendo a empresas y gobiernos explotadores de sus recursos naturales. Estados Unidos y sus aliados enseguida corren a frenar la llamada insurrección o desobediencia civil, como hemos visto en América Latina, países árabes y africanos, pero en los que cada muerto que cae en esas olas de insurrección o en esas olas migratorias que quieren invadir Europa, Australia, Alemania, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos y países con más desarrollo como Singapur, Japón o Corea, se convierten en héroes que son frenados mediante el uso de la intimidación y la fuerza, lo que crea
ira en los lugares de donde salen los emigrantes y de donde vienen y viven sus familias que necesitan desesperadamente las remesas. Es así como Estados Unidos se ve dentro de guerras y conflictos por la inestabilidad de miles de países proveedores de materias primas, visible muy de cerca, por ejemplo nosotros, Colombia, donde tenemos bases militares que además de que significan un gasto para el gobierno norteamericano, se convierten en un elemento visible y sensible de la presión a la que nos somete Estados Unidos y sus socios para mantener el abastecimiento de materias primas. Esto, por ejemplo, es descaradamente visible en Siria, donde Donald Trump se niega a entregar los pozos petroleros que se ha adueñado como un vulgar ladrón, quitándole al país dueño del petróleo con la excusa de que ayudó a Siria a librarse del Estado Islámico y las milicias que él mismo creó y luego no pudo controlar. Por esta razón, con el asesinato ayer del general Saladin de Irán, un héroe nacional de ese país, se reincendia el Medio Oriente y continúa la guerra interminable que vive con Afganistán, Irán, Irak, Siria, Yemen del Sur y Palestina, lo que alarga y le va a agotar económicamente y psicológicamente. Aunque Estados Unidos usa la guerra para ser fuerte como todo imperio, China y Rusia, por el contrario, han aprendido a usar la paz para ser fuertes. Esta es una guerra simplemente por petróleo y ya se está extrayendo o se está extendiendo a Venezuela, a la que pretende quitarle las mayores reservas de petróleo del planeta, y ahora se suman a la guerra por estas Bolivia, poseedora de litio y gas. Las democracias de los Estados Unidos saben, los demócratas de los Estados Unidos saben a ciencia cierta que esta guerra por petróleo puede ser el comienzo del fin de los Estados Unidos y que es necesario desarrollar otras fuentes de energía no contaminantes como la energía solar, la energía eólica e incluso retomar el uso pacífico de la energía atómica, porque si Estados Unidos sigue consumiendo los 15 millones diarios de su propio petróleo, más los 8 millones diarios que importa, a más de que van a acelerar el deterioro ambiental del mundo por el calentamiento global, claro está, se convierte en el enemigo de todos los países. Pues es así como las guerras por el petróleo se van a convertir en su talón de Aquiles. Bueno, y continuamos con la siguiente charla en lo que analizaremos por qué los malos salarios y la explotación laboral son otra causa de que los países estén en este momento en guerra con los Estados Unidos.